fondo con Eduardo Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Esto es A Fondo y hoy vamos a tocar el tema de la amenaza de la tercera ola por el COVID-19. Es verdad que nos está amenazando, que está tocando la puerta, que puede ser que realmente nos amenace y más que todo nos impacte de manera profunda a partir de este periodo vacacional. Bueno, de eso y más vamos a hablar hoy precisamente en este programa de A Fondo. Y tengo el gusto de que me acompañen para ello la maestra Tere Solís. Ella es una especialista, es una practicante, es una gente que ha estado permanentemente ligada al sector turismo, incluso trabajó en la administración pasada bajo la administración de Enrique de la Madrid en la Secretaría de Turismo. Tere, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias Eduardo, gracias por la invitación y un gusto ver también a José Manuel, al arquitecto José Manuel Campos y al doctor Malaquías López, mucho gusto. Gracias, Tere. Bueno, y pues sí, precisamente está con nosotros el doctor Malaquías López Cervantes. Él es catedrático e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y sobre todo está participando en este equipo técnico que la Universidad Nacional está desarrollando para esta lucha frontal que tenemos contra el COVID-19. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. Tere, José Manuel, muchas gracias por la invitación y qué gusto estar con ustedes. Y el arquitecto José Manuel López Campos, que no somos parientes, pero te saludo mucho, José Manuel. Él es presidente de la Concanaco Servitur. Bienvenido, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Hola Eduardo, muy buenas tardes. Tere, qué gusto verte después de un tiempo de no haber coincidido en algunos eventos. Qué gusto verte. Y el doctor, un placer compartir esta mesa virtual con ustedes. Saludos a todos. Gracias. Muchas gracias. Señores, sin más, hoy vamos a abordar precisamente la situación que se está presentando aquí y sobre todo la amenaza que se pretende. ¿Realmente hemos aprendido del pico que vivimos hace unos cuantos meses, en enero pasado? ¿Qué es lo que nos espera? Vamos también a ver qué es lo que vamos a tener que dividir. Están marchando paralelamente la economía, la lucha por reactivar la economía y la lucha también por, eliminar todos estos estragos que nos está dando el COVID-19. Y sin más, empiezo contigo, Tere. ¿Aprendimos realmente ya la lección del COVID-19? Sobre todo, los prestadores de servicios turísticos que tanto han pedido que se reactive esta economía en el país. Mira, yo creo que del lado de la industria turística, por supuesto, tenemos un aprendizaje que no es solamente ante el COVID-19, ya teníamos un aprendizaje con el H1N1, que tristemente llamaron la influenza mexicana en el principio, y que afectó severamente a los destinos. Entonces, en materia de protocolos sanitarios, ya México tiene una historia de haber implementado este tipo de protocolos, y los cuales fueron reforzados de distintas maneras, porque en el turismo, en esta circunstancia, es el sector que está siendo más afectado. En el mundo se espera que una caída en 2020 fue de 74% del turismo internacional. Y en el caso de México, y aquí el arquitecto nos podrá dar las cifras más recientes, pero muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas dentro del sector, están desapareciendo por la falta de actividad turística. Entonces es fundamental que tengamos una reactivación responsable y rápida en ese orden, porque sabemos y hemos visto, necesitamos aprender de las experiencias que estamos viendo en otros países. Por ejemplo, en Alemania están en el borde de una tercera ola y lo que tenemos que hacer es tomar todas esas medidas que sean necesarias, y mucho tiene que ver con la sensibilización de la población, con la cultura turística de los anfitriones, los residentes en cada una de las localidades turísticas, para que sigan las reglas, que si bien en algunos casos son sugeridas, es vital para recuperar los trabajos, que no tengamos más empresas cerrando, el que como anfitriones de turistas nacionales e internacionales tengamos mucho cuidado en las siguientes semanas
para esperar a que las autoridades, junto con el sector privado, aceleren el proceso de despliegue de la vacuna y que no tengamos más contagios, porque una tercera ola sería devastadora para nuestro sector. Doctor, precisamente teniendo estas palabras de Tere como antecedente y de situaciones, por ejemplo, lo que hoy se determinó en Italia, que se va a cerrar ya de nueva cuenta el país, va a haber un confinamiento a partir del día 15, del 15 hasta el 20 de marzo, para evitar contagio y que la gente salga en esta época, porque parece ser que como sociedad todavía no hemos entendido mucho esta situación de la sana distancia, de la distancia social, del uso de cubrebocas, de evitar reuniones. Doctor. Bueno, lo que podría decir, Eduardo, es que sin vida no hay economía. Entonces, sí entiendo que el tener una actividad económica es crucial, pero pues solamente para la gente que se mantiene con vida. Y esta epidemia nos ha mostrado que es diferente a la de H1N1 de hace 11 años, en el sentido de que ha sido mucho más mortal que la anterior. Y hay segmentos de la población que han estado pagando una cuota de vidas muy elevada, y lo que tenemos que decidir es cómo proteger mejor a la sociedad. Por ejemplo, podría pasar que pudiéramos pensar en que haya paseo, que haya turismo en los menores de 60. Es decir, que a los de 60 y más nos dejen en nuestra casa guardados y nos garanticen que tenemos algo para comer, y los demás que se vayan. Y cuando ya haya pasado el peligro, pues que regresen y nos visiten. Pero sí tenemos que tomar decisiones difíciles, y eso es a lo que quiero llegar, sean cuales sean. Sea la de quedarnos con nuestra familia y no exponernos al contagio para evitar que llegue la cadena a quienes son más sensibles, o que decidamos que, bueno, pues lo que nos importa es esto otro, y busquemos la forma de evitar que esta cadena siga adelante y que nos esté costando lo que nos está costando. Yo no estaría en contra de la actividad económica. Lo que haría sería insistir en que no todos estamos en igual peligro y que no todos podemos protegernos de la misma forma. Sin duda. Pero aquí yo te preguntaría, José Manuel, sin vida no hay economía, y para ustedes estamos viendo que la economía parece ser que les está abriendo los brazos, ¿verdad? A partir de esta temporada vacacional. No, lamentablemente no es tan próximo a la recuperación. No es lo mismo la reactivación que la recuperación. La reactivación va a ser el número de establecimientos que puedan abrir sus puertas de acuerdo a los colores epidemiológicos de cada entidad, de acuerdo a las actividades a las que se dedican y de acuerdo a los propios lineamientos que se han estado estableciendo. Eso es reactivación. Ya la reactivación, y vamos a hablar de que ya está en un porcentaje elevado respecto al cuando iniciaron las medidas de confinamiento por la contingencia sanitaria, pero de ahí a la recuperación hay un tramo bastante largo, que es el que se requiere para que las empresas puedan alcanzar sus niveles de equilibrio económico y posteriormente de sostenibilidad. Yo creo que a la pregunta que con la que arrancaste el programa, la respuesta es sí hemos aprendido. México es de los países más resilientes, porque no solamente estamos hablando de epidemias como en este caso, que son de sanitarias, estamos hablando también de otro tipo de fenómenos que ocurren en nuestro país, como los sismos, como los fenómenos meteorológicos, a los que no solamente los hemos padecido y los hemos superado, de manera que ya estamos acostumbrados a la aplicación de medidas. La gran diferencia en este caso es la duración en el tiempo. Ya llevamos el día de hoy un año de que se declaró la pandemia en nuestro país, de manera que los efectos que está causando en la economía son mayores, y un fenómeno que inició siendo, o un problema que inició siendo sanitario, se convirtió casi de inmediato en un problema económico, y de no tomarse las medidas adecuadas para que no haya esa tercera ola
y para que ya podamos continuar pensando en un regreso a una verdadera normalidad, que no una nueva realidad, sino una normalidad, es a lo que tenemos que apostar. Gracias. Tere, desafortunadamente, más allá de las opiniones, la realidad nos ha mostrado que pues vienen las vacaciones, viene quiero entrecomillarlo, pretexto de reunión y no la desaprovechamos. Sin embargo, pues tenemos una campaña muy fuerte que nos han dado los hoteleros, los restauranteros, las agencias de viajes, en fin, de que han hecho un gran esfuerzo. ¿Dónde nos encontramos realmente? Por un lado hay una muy buena voluntad y por otro parece ser que pues en estos centros de recreo, de descanso, en el Pacífico, en el Golfo, en fin, en la península de Yucatán, las cosas no mejorarán mucho. Mira, yo creo que lo que dijo el arquitecto López Campos es muy relevante. Los establecimientos turísticos formales han estado trabajando de manera muy activa para establecer protocolos de operación conforme a los lineamientos que dictó la Secretaría de Salud. El doctor López Cervantes nos lo dice, o sea, los muertos no viajan. Hay que poner prioridad en la vida y en la protección de la salud y necesitamos entonces asegurarnos en cada una de las localidades turísticas que estos protocolos se cumplan, no solamente para los prestadores de servicios formales, sino en el resto de la comunidad, en los domicilios particulares, en los establecimientos informales que también siguen operando. Necesitamos cerrar filas para que los aforos que se han establecido, el distanciamiento, las medidas de prevención se apliquen de manera generalizada y podamos, por eso decía, tener una reactivación responsable y lo más rápida posible. En realidad, como ya se dijo, el regresar y la recuperación del turismo en los niveles que tuvimos en el 2019 no va a pasar hasta el 2023 si hacemos las cosas bien. Lo que necesitamos el día de hoy es concentrarnos en hacer las cosas bien, cuidar a la población vulnerable y tener quienes decidan viajar, hacerlo con todos los protocolos de seguridad para evitar que se genere un rebrote. Tere, desde tu experiencia como especialista en turismo, como funcionaria pública que lo fuiste en el sector turismo, ¿están las condiciones que está poniendo en este gobierno, las condiciones para que se dé esa reactivación que nos decía José Manuel? Se han dado los protocolos y por supuesto esto va a ir evolucionando, porque si bien se están cumpliendo una serie de protocolos por parte de los prestadores de servicios, necesitamos también, como decía, la cultura completa de cada una de las localidades. Necesitamos fortalecer esa cultura turística, esa cultura sanitaria y asegurarnos que el despliegue de la vacuna, en ese sentido ha habido una relación muy cercana. El día de ayer arrancaron una prueba para acelerar el paso en el despliegue de la vacuna. En el cortísimo plazo, sí no queremos ver un sobreturismo, no queremos que se sobrepasen los aforos y quienes no tienen sus arreglos de viaje, que ya tengan todas sus reservaciones, que tengan una seguridad de en dónde se van a estar hospedando en establecimientos serios que van a cumplir los protocolos. Yo sí les recomendaría que no lo hagan. Tenemos que tener mucho cuidado en esta etapa y ser sumamente responsables, no solamente como empresarios, sino también como viajeros, como turistas y sobre todo proteger a la población vulnerable y avanzar en esta colaboración público-privada para desplegar lo más rápido posible la vacuna que afortunadamente este año ya tenemos, seguir muy de cerca las experiencias como son en Israel, en los Estados Unidos, y también cuáles van a ser las condiciones de apertura posteriores a la Semana Santa. Doctor, hemos visto que se ha presentado una disyuntiva en el gobierno, en la sociedad, de que ¿qué apoyo? ¿La economía o la salud? Usted nos lo decía, sin vida no hay economía.
pero no son situaciones que se deben de confrontar, deben de correr, mi opinión personal, de manera paralela. ¿Esto se puede dar desde su punto de vista? Doctor, no lo escuchamos. Perdón. Decía que yo creo que sí se pueden complementar y pueden funcionar, pero es necesario hacer una evaluación muy objetiva de la realidad. En el caso de México, mire, por allá a finales de diciembre se dio a conocer como un resultado importante la encuesta nacional cero epidemiológica, que era parte de la encuesta nacional de salud. Y según esa encuesta, el 20% de las personas, es decir, de los mexicanos, tenía anticuerpos, por lo tanto habían sido tocados por la infección. Y dice uno, bueno, ¿20% es alto o es bajo? Pues es el más alto que hasta la fecha se había reportado. Ningún país había encontrado algo tan alto. Vamos a suponer que de diciembre para acá se duplicó y que ahora el 40% de los mexicanos tenga anticuerpos, ya sea porque se infectó de manera natural o algunos poquitos, muy poquitos, porque fueron vacunados. Bueno, suponiendo que tuviéramos el 40% de personas ya resistentes, tenemos 6 de cada 10 susceptibles. Entonces sigue habiendo una proporción muy alta de la población. Eso significaría más de 70 millones de personas que todavía pueden enfermar en México. Y estamos haciendo un supuesto muy arriesgado. Entonces, con esa proporción de personas que se pueden contagiar y que pueden enfermar, sigue siendo muy peligroso el que se liberen los retenes sociales. Yo creo que los semáforos epidemiológicos han sido más bien ya un juguete. Las autoridades juegan a cambiar de color a la primera oportunidad posible, con cualquier pretexto. Entonces tenemos indicadores que no son tan buenos como este de la ocupación hospitalaria. Siempre pueden inventar que hay más camas y decir que no están todas llenas. Y con eso justificar que abrimos una actividad social. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado. Lamentablemente no se está dando una información completa, clara y concisa acerca de cómo está la situación epidemiológica, y es bien difícil decir, bueno, porque el semáforo ya está en amarillo, pues entonces no se preocupen ni adelante, porque se puede provocar una verdadera tragedia. Ese es mi punto, es cautela. A lo mejor es un exceso de cautela, pero creo yo que vale la pena. Ustedes desde la Concanaco, José Manuel, sin duda que deben también de estar buscando y estar trabajando en todos estos protocolos que nos hablaba Tere, que nos hablaba el doctor, pero la verdad, llegar, por ejemplo, a un centro vacacional después de haber estado en un aeropuerto que es tan complicado, en una terminal camionera tan complicada, con tanta gente, ¿realmente vamos a poder esperar que sus números empiecen a subir y la gente tenga confianza en asistir a estos centros vacacionales en esta época? No, Eduardo, lo que se ha buscado durante este año es, con estas campañas tanto de las autoridades como de la sociedad civil, la voz de las empresas también, ha sido crear ese sentimiento de responsabilidad y de solidaridad que va a ser indispensable para poder convivir el tiempo que tarde en causar el efecto de inmunidad de rebaño o de un porcentaje de la población suficientemente alto que ya sea inmune al contagio para que no sea un peligro como el que actualmente representa, y totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor López Cervantes. En primer lugar, la salud, y esto referido directamente a la vida de los mexicanos, pero no podemos dejar de lado o a un lado la salud económica de la población, porque con datos de la Coneval que ya actualizados recientemente son aún mayores, ya tienes a 10 millones más de mexicanos en pobreza por los lugares cerrados. Tienes una economía que depende que el 94% de las unidades económicas
son micro, pequeñas y medianas empresas, que muchas de ellas viven en el día a día. De manera que, o sea, la dificultad de mantenerse confinadas, a diferencia de otros países en los que hubieron otorgamiento de recursos para que pudieran permanecer en sus viviendas, tuvieron apoyos directos, hubo exención o prórroga de impuestos o de obligaciones que se tuvieran que cumplir. Aquí hay mucha gente que necesita salir a trabajar para vivir, entonces lo que tenemos que ajustar es la forma de hacerlo de manera responsable, lo estricto que tengan que ser los protocolos sanitarios, la supervisión que se tenga que dar en ese sentido, efectuar un mayor número de pruebas para poder detectar en dónde se estén presentando situaciones de contagio y en función de eso darle tiempo al Programa Nacional de Vacunación para que cumpla su propósito de inoculación. En términos de las vacaciones que estás mencionando, bueno, por de pronto este es un fin de semana largo, el lunes es inhábil, porque se adelanta la conmemoración del natalicio Benito Juárez y está muy cerca la Semana Santa. Ciertamente los números no se van a parecer en nada a los de 2019, como ya mencionó Tere, pero sí se espera, sí se busca que haya un respiro para todas esas empresas, pero no únicamente por el tema del lucro o del negocio o de las empresas por sí mismas, sino por el empleo, por el sustento de las familias, por el ingreso que se requiere para que pueda seguir en marcha el país. Gracias, José Manuel. Doctor, sin embargo, hemos visto que a pesar de todo lo que se dice en el país, solamente 650,000 personas han recibido ya las 2 dosis de la vacuna contra el COVID. Tenemos un camino todavía muy largo por recorrer. Miren, la meta para vacunación en personas de 60 años y más en México nos habla de más de 15 millones, más de 15,5 millones. Si nosotros pensáramos que pues ya se aplicaron una cantidad importante de vacunas en esta población, estaríamos hablando como de 2 millones. Entonces 2 millones de 15 millones es una fracción realmente muy pequeña. Ahora, ¿qué es lo que ha detenido la vacunación en México? Pues que no hay vacuna. Por mucho que haya esfuerzos por traer vacunas a México, no estamos en posibilidades, por lo que sea, porque no hay producción, porque no hay manera de competir en el mercado de las vacunas, pero el hecho es que no tenemos una cantidad suficiente listas para vacunar. Entonces todavía nos vamos a tardar un buen tiempo nada más en proteger a este pequeño grupo de la población, no al resto de la población. Una cosa muy extraña en México es que el número de muertos entre 40 y 55 años es exageradamente alto y rivaliza con el número de muertos en 60 y más. Lo cual quiere decir que el sistema de salud no está haciendo bien las cosas. Estas son personas que si se enfermaran deberían de salir adelante y se están muriendo. Entonces, creo que todo eso se debe de ventilar públicamente y tratar de tener una idea de qué es lo que se puede hacer. Estaba tratando de acordarme, creo que fue Schopenhauer el que dijo, la salud no es todo, pero sin salud no hay nada. Y entonces, pues ese es justo el dilema que estamos enfrentando, cómo hacerle para que logremos equilibrar la posibilidad de seguir vivos y seguir teniendo alimentos y recursos para todo, para la educación, para la vivienda, para nuestra relajación y distracción. Entonces creo yo que una persona que se vuelve pobre en esta ocasión, si sigue viva va a poder salir de la pobreza, si se muere pues ya no se va a poder salir de la pobreza. Entonces el tema está en que necesitamos también una acción afirmativa de parte de nuestros gobiernos. No se puede pensar que nada más los ciudadanos tienen que ver cómo le hacen para no estar escasos de recursos y sobrevivir o morir. Para eso tenemos gobierno y se supone que debe de proteger las vidas y debe de proteger las economías personales, familiares y sociales. Perfecto. Perdón por parecer a Malagüero.
¿Perdón? No, adelante, doctor, adelante. Adelante. No, nada, ya que me da pena tener esta actitud que parecería antisocial, pero pues yo pienso que debemos de equilibrar todas las esfuerzos, los planteamientos y las expectativas para salir como sociedad adelante lo mejor posible en un reto como este que tenemos. Maestra Tere Solís, ¿tú crees con las condiciones que tenemos ahorita y sobre todo con la realidad que hemos visto, que pues ya viene bajando lentamente el número de contagios y el de fallecimientos? ¿Están las condiciones ya para hacer detonar de nueva cuenta la reactivación en el sector turismo de este país? Mira, yo creo que estamos hablando de una disyuntiva falsa, porque no se trata abrir el turismo o proteger la salud. Tenemos ejemplos internacionales en donde se está cerrando la actividad turística, pero se está apoyando a las empresas para que no quiebren, para que los empleados no pierdan sus empleos. Si tú ves internacionalmente, Latinoamérica es la región que menos recursos como porcentaje del Producto Interno Bruto está dedicando a apoyar la conservación del empleo y la conservación del parque empresarial. Y si tú ves al interior de Latinoamérica, México es el país que menor porcentaje de su PIB está dedicando a apoyar a las empresas y apoyar al empleo. El primer lugar lo tiene Perú, que está dedicando alrededor del 12% de su Producto Interno Bruto. Y ahí, como porcentaje del PIB, tenemos a Brasil, a Costa Rica, Chile, Guatemala, Panamá, Argentina, Colombia, República Dominicana. Todos ellos están dedicando mayores recursos a proteger el empleo y a proteger a las empresas que México. Entonces, la disyuntiva yo creo que hasta cierto punto es falsa, porque estamos viendo muchos ejemplos. Japón, uno de ellos, estableció medidas muy severas de cuarentena para proteger a su población, pero apoyó directamente del Estado a las pymes turísticas incluidas, pagó el 80% de los salarios directamente a los empleados para que no fuera una carga adicional para las empresas. Entonces se trata de balancear y pensar fuera de la caja y pensar cómo podemos no lograr uno u otro, sino lograr ambos. Perfecto. José Manuel, precisamente en este sentido, ¿cómo lograr este balance que nos habla Tere cuando pues estamos viendo que infinidad de personas han perdido su empleo, no nada más en el sector turismo? ¿De cuántos estamos hablando ahorita de manera total que ustedes están englobando en el sector turismo? ¿Cuántos trabajadores y cómo ha sido la pérdida de este empleo? Bueno, yo creo que no solo deberíamos hablar de los empleos que se han perdido de manera general. En la formalidad se perdieron más de 1,5 millones de empleos durante el año anterior, pero en la informalidad se perdieron más empleos de los que se perdieron en la economía formal. Ciertamente ya ha habido una recuperación en la informalidad, lamentablemente que incluso ha aumentado los porcentajes que se tenían antes en 2019, ya estamos alrededor del 58% cuando estábamos más cerca del 56% en el 2019. Pero lo que habría que pensar en materia de empleo, cuando hablamos de turismo, es el potencial que tiene. En 2019, porque no contaremos 2020 por lo atípico, cerca de 10 millones de mexicanos de manera directa o indirecta se emplearon por razones turísticas, 4,5 directamente y 5,5 de manera transversal. O sea, el potencial que tiene el turismo es de suma importancia. Yo le concedo toda la razón al doctor Malaquías cuando habla de que sin salud no hay vida y sin vida no hay economía. Lo que tenemos que buscar es la manera de cómo en nuestro país pues, podemos ser de manera responsable y solidaria, seguir los protocolos que se han indicado, buscar que los destinos turísticos sean considerados seguros, no solo en nuestro país, sino a los ojos del mundo, y los establecimientos se puedan certificar porque cumplan con todas las disposiciones para efecto. O sea, no tiene que ser que sea un blanco y negro. O sea, no porque se abran los destinos turísticos se tenga que aumentar necesariamente el número de contagios,
ni se van a evitar por completo si estuvieran totalmente cerradas. Si así fuera, muchas de las poblaciones del país en las que no hay una migración o no hay un número de visitantes considerables, no tendrían casos de coronavirus, y no tenemos, y ahorita son excepcionales los lugares en los que se encuentran pocos casos. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Hablar de responsabilidad, hablar de solidaridad y hablar de un cumplimiento estricto a los protocolos sanitarios para buscar destinos seguros, y lo que le hemos propuesto a la Secretaría de Economía y a las demás dependencias de gobierno relacionadas con el tema, entre ellas la de salud e incluso también la de turismo, que busquemos que en México se hable de establecimientos seguros más que de actividades esenciales o actividades no esenciales, que se pueda hablar de lugares en los que se corre menos riesgo o no se corran riesgos de contagio contra los lugares en los que se esté corriendo su riesgo. Porque no podemos parar al país aunque querramos, o sea, aunque eso fuera lo que deseáramos hacer, si ese fuera el caso. ¿Y dónde tenemos las mayores concentraciones y los mayores focos de contagio? En los medios de transporte público, en los lugares de concentración masiva, en los tianguis, en los sitios donde se da el comercio ambulante en las calles, etc. Entonces, lo que tenemos que hacer es una labor integral en la que nos corresponde a todos y en la que la sociedad civil tiene que jugar un papel muy importante en cuanto a asumir la parte que le corresponde. Perfecto. Pues vamos a hacer una pausa, y precisamente de ese tema que tú estabas abordando, José Manuel, los invito a que continuemos hablando. La responsabilidad compartida, ¿es realmente únicamente del gobierno o es de nosotros como sociedad? ¿O juntos tenemos que trabajar para poder superar este momento? Vamos a hacer una pausa y regresamos para abordar este y más temas. En un momento, continuamos. Tere, maestra Tere Solís, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por dónde ves tú la situación? ¿Debe de ser una responsabilidad compartida para superar esta pandemia que estamos viviendo entre gobierno y sociedad? Absolutamente. Como comentábamos, necesitamos pensar a nivel de cada una de las localidades y pensando en toda la cadena de valor del turismo. No es útil si los prestadores de servicios, las líneas aéreas, los responsables de autotransporte están haciendo su trabajo, tienen instalaciones sanitizadas, han invertido en equipamiento y están tratando de operar conforme a las reglas. Si, como bien se decía, en los espacios públicos no se están siguiendo esos protocolos. En los aeropuertos necesitamos tener suficiente personal de migración, necesitamos hacer uso de las instalaciones que ya existen de los kioscos para evitar aglomeraciones, hacer todas las medidas logísticas necesarias para mantener esa sana distancia y tener todo el cumplimiento de los protocolos que nos van a asegurar que quienes decidan viajar lo hagan de una manera lo más segura posible. Por supuesto, a las personas que tienen una condición particular, como ya lo dijo el doctor, pues lo ideal es que no viajen. Podemos esperar un poco más, ya se está dando prioridad a estas poblaciones vulnerables en el despliegue de la vacuna, y ves el día de hoy en los centros en donde se están aplicando a mayores de 60 años, que los mayores de 60, de 70 años, 80 años, están felices de la oportunidad de tener esta vacuna. Vamos a conservar ese ánimo, es aguantar otro tramo, ya vemos la luz al final del túnel, y lo que necesitamos hacer es hacer el último esfuerzo de ser responsables, sobre todo quienes tienen una condición vulnerable y quienes interactúan con estas personas. Los jóvenes, si saben que fueron de viaje, que estuvieron con sus amigos, no vayan a visitar a sus abuelos, protejámonos unos a otros, y en las comunidades turísticas en donde dependemos de este ingreso, seamos también muy, muy responsables en el comportamiento que tenemos, veámonos como anfitriones de quienes están confiando en México, porque estamos en el negocio de la confianza. No solamente se trata de que se permita el recuperar los aforos,
Se trata de que la gente, de que el viajero esté dispuesto a viajar y esté dispuesto a confiar en un destino, en una marca hotelera, en una marca aérea, en una marca de transporte de pasajeros, de que va a estar haciendo su trabajo. Y entonces aquí necesitamos cerrar filas todos y asegurarnos, como decía, que seamos muy responsables y poco a poco vayamos remontando esta crisis que ha sido la mayor crisis de la historia del sector turismo desde que existe en la mitad del siglo pasado. Ayúdenos. Gracias. Gracias, Tere. Doctor, ¿cómo compartir esta responsabilidad entre gobierno y sociedad cuando hemos visto las mutaciones del virus que además se están convirtiendo cada día más agresivas? Efectivamente, Eduardo, justo eso estaba pensando. Miren, vamos a suponer que podemos aislar a la población de más alto riesgo, a los viejos. Los mandamos a las Islas Marías y ahí que se esperen hasta que los vacunen y ya tengan inmunidad, ¿sí? Pero se van a quedar los demás. Y si los demás siguen teniendo infecciones, el virus tiene posibilidades de ir cambiando. Y ha cambiado tanto que ya existen en el mundo mutaciones que le permiten al virus evadir la respuesta inmune que generan las vacunas. Entonces, si esto sigue repitiéndose, eventualmente vamos a necesitar otras vacunas, vamos a volver a empezar desde cero, porque el virus va a ser suficientemente distinto. Entonces vamos a suponer que hablamos de los menores de 20 años que a veces ni cuenta se dan de que se enferman. Y si ellos se están contagiando, le están dando esa oportunidad al virus de que esté cambiando y que esté evolucionando. Entonces, realmente sabemos muy poco al respecto, pero por ejemplo, la cepa que apareció en Brasil, no es cepa, la variante que apareció en Brasil y que fue la causante de la tragedia reciente de Manaus, ya está en México. Sabemos que ya llegó. ¿Dónde anda? ¿Por dónde se fue? ¿Quién sabe? Nuestro sistema no es capaz de perseguirla, de ubicarla y de decirnos dónde está, pero si recuerdan ustedes, se dijo que había un caso de una posible cepa mexicana y apareció en Vallarta hace como un mes. Entonces, ¿para dónde se fue? ¿Sigue en Vallarta? ¿Ya está diseminada o no? Todavía no lo sabemos. Entonces, esas variaciones nos hacen pensar que no nada más importan los que si se infectan y se enferman se mueren, sino los que se infectan, porque cada infección es una oportunidad para el virus de cambiar. Entonces, por supuesto que es una responsabilidad compartida lo que suceda. No podemos nada más decir, pues yo hago lo mío y que el gobierno haga lo suyo. No, tenemos que hacer cada quien lo nuestro, pero tenemos que saber por dónde vamos y ese problema no lo hemos podido resolver. Nunca hemos sabido en México en el año transcurrido por dónde anda el virus, porque pues no ha habido pruebas y no tenemos la forma de rastrear dónde se han dado las infecciones, dónde han sido más intensas, de dónde a dónde han brincado, en qué momento y bajo qué circunstancias. Por ejemplo, si la movilidad importa, diríamos, entró por la frontera del norte y después de eso fue brincando a través de las carreteras y otras formas de traslado a través de nuestro mapa geográfico. Y lo que se nos dijo es vino de Italia. Hay pruebas que sugieren que no es cierto, que tuvimos infecciones en México antes de saber que llegó alguien de Italia que estaba contagiado. ¿Y cómo es que llegó? Pues seguramente atravesó la frontera norte y no nos dimos cuenta, porque no tenemos un sistema de vigilancia robusto que nos ayude a saber esto. ¿Qué puede pasar ahora? Esa es la preocupación que tenemos. No sabemos qué puede pasar porque no sabemos cuál es la peligrosidad que tiene moverse, por ejemplo, de la Ciudad de México a Acapulco. Pero la Ciudad de México es una zona donde la intensidad del contagio es mayor y seguramente, y eso lo hemos visto en el pasado, al moverse población de la Ciudad de México llevan contagios. Entonces los de Acapulco pueden decir, yo estoy muy bien protegido, ya me blindé, ya hice las actividades de sanitización y demás, pero pues llegan las personas contagiadas y empiezan a contagiar a otros. Entonces brincan esas barreras que se les pone. Necesitamos crear otros mecanismos más inteligentes que nos permitieran detectar si apareció o no apareció
el contagio y cómo limitarlo para que no avance a otras partes. Eso no es necesariamente responsabilidad del hotelero, del prestador de servicios turísticos, sino que tenemos que trabajar conjuntamente con la autoridad, sea federal, estatal o municipal. Muy bien. José Manuel, arquitecto, han hecho ustedes sin duda un gran esfuerzo por tratar de recuperar este turismo. Sin embargo, pues yo no sé, y aquí es la pregunta, si el gobierno ha ido realmente trabajando en este sentido, porque hemos oído que no hay, como nos explicabas tú hace un momento, Tere, el mismo doctor, no ha habido ayuda o participación económica del gobierno federal. Y pues al no tener esto y al haber poca afluencia de visitantes, ¿cómo se va a sobrevivir en este mundo? Bueno, coincidimos todos en esta mesa en que esto es un tema de corresponsabilidad, en el que no únicamente la autoridad y menos aún la sociedad civil por su cuenta podría salir adelante de este gravísimo problema, la crisis más grande que hemos tenido en más de 100 años, ciertamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder salir de esto? La prioridad número uno de nuestras autoridades, la prioridad número uno de lo que debería de estar pidiendo o exigiendo la sociedad civil, estaría en el tema de las vacunas. O sea, mientras más rápido tengamos una población inmunizada, más rápido es que pueden reincorporarse a las actividades productivas, sociales o lúdicas y puede regresar a la normalidad del país. Esa debería ser nuestra prioridad número uno, el de las vacunas. Pero mientras esto sucede y no está en manos de la sociedad civil ni de los sectores productivos el poder acelerar este proceso, lo que tenemos que hacer es, de manera responsable y solidaria, o sea, evitar los contagios. Y para evitar los contagios es la aplicación de los protocolos sanitarios y es todas las medidas preventivas que estén orientadas a protegernos personalmente y a quienes nos rodean. Ciertamente es un riesgo, tiene toda la razón el doctor Malaquías, ciertamente es un riesgo, no habría ningún riesgo si todos permanecieran en sus casas, pero desafortunadamente las condiciones económicas y sociales de nuestro país no lo permiten. Y entonces lo que tenemos que buscar es la manera solidaria en la que con responsabilidad podamos reactivar las actividades económicas y en función de eso evitar que exista un mayor número de contagios, dando tiempo a que el Programa Nacional cumpla el propósito de inmunización a la población. Es sin duda muy interesante lo que tú dices y muy cierto. Las vacunas es el nombre del futuro que estamos apostando todos. Sin embargo, Tere, pues se han quedado en muy buenas intenciones. La realidad es que estamos hablando, como decía el doctor, en el número de adultos mayores en un universo de 15.5 millones de personas y llevamos poco más de 2 millones de vacunas aplicadas. ¿Hasta cuándo va a resistir el sector turismo? Mira, como te decía, yo creo que ya muchas empresas han tenido que cerrar. Y lo que vamos a empezar a ver hasta tristemente, México había venido en términos de competitividad turística, había venido ascendiendo. En algún momento estuvo en el lugar 40 cuando se empezó a medir la competitividad turística a nivel país, a nivel internacional. Y en el 2018, que fue el último, el 2019, el reporte con cifras de 2018, estábamos en el lugar 19. Y esto tiene que ver justamente pues con una serie de condiciones, la prioridad que tiene el turismo para la política pública, la facilidad de hacer negocios, las medidas de higiene, las medidas de seguridad que se tienen en los destinos turísticos, también la protección que se hace del medio ambiente, que también cuidamos nuestros recursos naturales, que tanto estamos invirtiendo en educación, en tecnología, en innovación. Y bueno, ante esta pandemia que está sufriendo todo el mundo, en ausencia de una estrategia que proteja el empleo, que proteja la salud, que proteja también el parque empresarial del país,
pues yo creo que vamos a encontrar pues un retroceso en términos de competitividad turística. Hasta la fecha, el grueso de la actividad, aunque vemos marcas internacionales en muchos de los hoteles y también obviamente hay marcas nacionales, el grueso de la inversión turística es inversión mexicana. Sería muy triste el que muchos de los empresarios que no ven la rentabilidad de sus inversiones tengan que cerrar de manera definitiva y tengan que vender, y vender no en condiciones ventajosas, vender en condiciones desventajosas a capital extranjero. Entonces, lo que vamos a ver en el mundo en general va a ser una consolidación de empresas dentro del sector, y yo creo que sí sería deseable que veamos, y se está trabajando mucho por parte de las cámaras, las asociaciones, con Canaco, el CENET, que es la organización paraguas de todo el sector, para tratar de proteger esa competitividad, porque lo que no queremos ver es que hayamos tenido esta enorme pérdida de vidas, que hayamos tenido una enorme pérdida de empresas, y que entonces el turismo, en lugar de ser una empresa, una industria dirigida fundamentalmente por capital mexicano, nos empecemos a convertir en una empresa, en un turismo, en una actividad turística que esté en manos de extranjeros, ¿no? Eso sería muy lamentable, el perder competitividad. Yo estoy segura de que los empresarios mexicanos son extraordinariamente competentes y estratégicos, pero sí necesitamos el colaborar de una manera más cercana con los gobiernos municipales, estatales y con el gobierno federal para cerrar filas y lograr esa recuperación responsable del turismo. Muy bien, vamos a hacer una pausa, pero antes de ella, permítanme hacerles una pregunta muy rápida y me gustaría un sí o un no casi. Empiezo, doctor. El punto de salvación o el punto de quiebre, más que de salvación, el punto de quiebre para esta situación que estamos viviendo, ¿es la aplicación ya de la vacuna? Entendimos que nos dijo que sí, doctor. Gracias. Arquitecto, ¿el punto de quiebre es la aplicación de la vacuna? Sí, definitivamente. Tere. Claro, definitivamente. Es la esperanza que tenemos para regresar a algo que parezca la normalidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento para tratar de concluir, de dar un panorama claro de qué es lo que está pasando ante esta amenaza de una tercera ola de COVID-19. Doctor Malaquías López Cervantes, ¿hay posibilidad de evitar un nuevo pico en esta época? Perdón, que si tenemos un nuevo pico. ¿Hay forma de evitar un nuevo pico en este periodo vacacional que está en puerta, que ya estamos en él? Sí, no es algo tan novedoso, es lo mismo que hemos vivido durante el transcurso del año, evitar los contagios. Lamentablemente en México esa no ha sido la política de salud. Si hubiésemos querido evitar los contagios, se hubiera adoptado una política de contención. En cambio, lo que se decidió fue una política de respuesta, de mitigación se le llamó. Que es decir, si alguien se enferma, pues tratamos de evitar que se muera, pero no tratamos de evitar que se enferme. Entonces, como eso no se ha puesto en marcha en México, creemos en México que no hay manera de evitarlos, y sí hay manera. Miren el caso, por ejemplo, de Japón. Japón tiene menos de 5,000 muertos y tiene una población del tamaño de la nuestra. ¿Por qué tienen tan pocos casos y tan pocos muertos? Pues porque evitan que se contagie la gente. Y eso se puede lograr a través de las pruebas y a través de las medidas individuales y colectivas de control para evitar la infección. Entonces sí podemos. Pero además ahora tenemos un siguiente elemento que es muy importante y que son las vacunas. Desafortunadamente, las vacunas todavía son muy pocas y la estrategia de aplicación es muy mala, entonces hemos cubierto una proporción muy pequeña de los habitantes. Necesitamos mejorar
considerablemente y aumentar la cantidad de personas protegidas por la vacuna para que vayamos viendo, como dijo Tere, la luz al final del túnel en verdad. Ahora creo que es nada más así como un puntito el que se ve por allá en la lejanía, y tenemos que acercarnos a esa luz. Gracias. Arquitecto José Manuel López Campos, de Concanaco Servitur, ¿hay alguna forma de evitar esta tercera ola desde el punto de vista de ustedes? Intensificando las medidas de las que hemos estado hablando es de la manera en la que se puede evitar el mayor número de contagios. Y desde luego, como dijo el doctor Malaquías, aumentando la velocidad del Programa Nacional de Vacunación. El sector, la iniciativa privada, se ha puesto a disposición del gobierno federal. En este momento se lleva a cabo un proyecto piloto en Toluca y en el Estado de México, con la participación de la iniciativa privada en materia logística y en materia de disponibilidad de espacios. Esperaríamos que llegara un mayor número de vacunas y la oportunidad de participar para compartir esa responsabilidad, no en lo que es propiamente la aplicación de las vacunas, que eso lo está haciendo el sistema de salud mexicano, ni en el resguardo de ellas, que lo está haciendo la Secretaría de Defensa Nacional, sino en la logística y en la disponibilidad de espacios y facilidades. Esa es la prioridad número uno, o sea, la aplicación de la vacuna. La segunda es las actitudes responsables derivadas de la aplicación de protocolos y de medidas que eviten los contagios. Y en base a eso, confiamos, deseamos y esperamos que no haya una tercera ola de contagios en nuestro país. Muy bien, muchas gracias. Maestra Tere Solís, ¿hay posibilidades de evitar esta tercera ola de contagio? Posibilidades sí, probabilidades depende. Necesitamos inteligencia colectiva en donde cada quien haga lo suyo. Por una parte, las autoridades sanitarias, pues que sigan, tomen su toma de decisiones con base en información científica. Por parte del sector privado, pues que se les deje ayudar. La disposición está. Y está, qué bueno que se está haciendo esta prueba en Toluca y ojalá sea positiva y se acelere el despliegue de la vacuna. Y por parte también de la población, en un primer lugar, vacunarse, también confiar en los científicos, no generar información falsa. Y para todo yo creo que recordar que esto es como el béisbol, que no se acaba hasta que se acaba. La crisis no ha terminado, vamos a tener todavía varios meses enfrente de nosotros, en donde vamos a tener que ser muy inteligentes, muy ágiles, y también mantener ese monitoreo de lo que está sucediendo y voltear a ver las mejores prácticas. En Israel son los campeones en el despliegue de la vacuna. También tenemos que aprender de los errores de otros, cómo nos están controlando, cuáles los mecanismos de reactivación. En Estados Unidos también están avanzando y necesitamos estar viendo el horizonte y preparándonos con escenarios y con estrategias para cada uno de los escenarios, para salir lo más rápido posible de una manera pues muy, muy responsable, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Y con esto tenemos que concluir. Le quiero dar las gracias al doctor Malaquías López Cervantes, distinguido universitario. Gracias por darnos ideas y luz para este túnel tan oscuro todavía que estamos. Gracias, doctor. Al arquitecto José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servitur. Muchas gracias, arquitecto. Te aprecio mucho tu tiempo y tus comentarios. Gracias, maestra Tere Solís, especialista en el ramo turístico. Muchas gracias. Gracias y que tengan ustedes muy buena tarde. Y pues bueno, simple y sencillamente, esto es una responsabilidad de todos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, por lo pronto y desde nuestro espacio muy individual y muy particular, creo que esto sigue siendo una buena alternativa. Así que pues bueno, los invito a que estemos todavía usando nuestro cubrebocas.